Tardamos 20 años en excavar el agujero más profundo de la historia, 12.262 metros bajo tierra, y su boca mide 23 centímetros, el ancho de un plato de mesa. 20 años de trabajo, presupuesto de superpotencia, la mejor ingeniería de su época, para abrir en el planeta un agujero por el que apenas cabe un brazo. Y aquí está el dato que lo pone todo en perspectiva. Ese agujero, el punto artificial más profundo jamás creado por manos humanas, no llegó ni al 0,2% del camino hasta el centro de la Tierra. Así de poco hemos tocado nuestro propio planeta. Al final de este video vas a entender por qué ese agujero ridículo es en realidad el límite absoluto de lo que podemos alcanzar. ¿Y por qué el centro está sellado para siempre? Porque ahí abajo, en ese 99,8% que nunca hemos tocado, la Tierra esconde océanos enteros de metal líquido y un corazón más caliente que la superficie del Sol. Hoy vamos a bajar, desde los primeros 30 centímetros bajo tus pies hasta el centro exacto del planeta, 6.371 kilómetros. Vas a ver ciudades de muertos, bacterias que comen radiactividad, un cementerio diseñado para durar 100.000 años y una perforadora derretida por la propia roca. Y vas a atravesar zonas donde existen leyes capaces de convertir el granito en masa blanda y el metal en líquido. Bajamos ya. Imagina que te haces diminuto y te dejas caer bajo la hierba. A 30 centímetros ya existe un mundo entero que nadie ve. Insectos y pequeños animales construyen redes de túneles. Topos y ratones de campo cavan laberintos para cazar y esconderse. Lombrices remueven la tierra sin descanso, y gracias a ellas las raíces de las plantas pueden respirar. Es una ciudad subterránea que nunca duerme, y está justo debajo de la suela de tu zapato. Baja un poco más y la tierra cambia de función. A 2 metros lleva siglos siendo el lugar donde los humanos despedimos a nuestros muertos. Ahí siguen enterradas las tumbas más antiguas, convertidas hoy en cápsulas del tiempo para los historiadores. Y a 4 metros, en 1922, ocurrió algo distinto. El arqueólogo Howard Carter encontró la entrada casi intacta de una tumba egipcia, la del faraón Tutankamón. Junto al cuerpo había miles de objetos de oro puro, carros y muebles reales conservados casi a la perfección, después de 3.000 años. ¿Por qué se conservaron así? Porque bajo tierra seca no hay lo que destruye las cosas en la superficie. No hay oxígeno circulando, no hay humedad, no hay luz ultravioleta, y la temperatura no cambia nunca. La lección es clara. La Tierra guarda la memoria humana mejor que cualquier archivo que hayamos construido a propósito. A partir de 7 metros ya no basta con una pala. Hace falta maquinaria. Y donde hace falta maquinaria, empiezan los secretos militares. Aquí abajo se esconde una de las redes más asombrosas de la historia reciente, los túneles de Cu Chi, en Vietnam. Más de 200 kilómetros de galerías con hospitales, cocinas, dormitorios y almacenes de armas. Familias enteras vivieron ahí dentro durante años, invisibles, justo bajo los pies de un ejército que las buscaba desde la superficie. Y todo excavado a mano, con azadas cortas, en un suelo de arcilla que se endurecía como cemento al secarse. Lo que todavía sorprende a los ingenieros de hoy son sus sistemas de ventilación. Chimeneas camufladas entre termiteros, orientadas para que el humo de las cocinas saliera disperso al amanecer, cuando la niebla lo hacía indistinguible. Esa búsqueda de refugio llegó a su punto máximo a mediados del siglo XX. Los búnkeres de la Guerra Fría, entre 10 y 20 metros, diseñados para resistir un impacto aéreo y sostener a cientos de personas en aislamiento total. Aunque incluso aquí hay animales que llegan más lejos que cualquier ingeniero. El cocodrilo del Nilo excava madrigueras de varios metros para sobrevivir a la sequía. Y a esta profundidad ocurre algo que casi nadie sabe. La temperatura deja de depender del clima de la superficie. Da igual que arriba sea agosto o enero. Aquí se mantiene siempre alrededor de 10 grados, la media anual del lugar. Es lo que los geólogos llaman la zona neutra. A partir de aquí, el clima ya no manda. A partir de aquí manda otra cosa. Y volveremos a ella más adelante, porque es la ley que gobierna todo el resto de este video. 20 metros bajo París existe un mundo que la mayoría de los turistas ni imagina.
A finales del siglo XVIII, los cementerios de la ciudad estaban tan saturados que los cadáveres empezaron literalmente a filtrarse por las paredes de los sótanos vecinos. Fue una crisis sanitaria en toda regla. Las autoridades tomaron una decisión drástica: vaciar los cementerios y trasladar los restos a las antiguas canteras de piedra caliza con las que se había construido la propia ciudad. París acabó enterrando a sus muertos en los agujeros de donde había sacado sus edificios. El traslado empezó entre 1785 y 1787, y siempre de noche, en carros cubiertos, acompañados por sacerdotes, para no escandalizar a los vivos. El osario se consagró oficialmente en 1786. Hoy los restos de más de 6 millones de personas descansan ahí abajo, dentro de una red de galerías que suma unos 300 kilómetros. Un reflejo casi exacto de París, pero habitado por los muertos. Y hay un detalle que impresiona a todo el que baja: el silencio. La roca absorbe cualquier sonido. No hay eco, no hay ruido de fondo, nada. A partir de aquí, la tierra deja de ser solo refugio y empieza a servir para otras cosas. A 60 metros, en antiguos búnkeres reconvertidos de China y Europa, crecen granjas enteras sin sol. Solo luces LED y plantas cultivadas en agua, fila tras fila. Es la respuesta a un problema muy real: producir comida todo el año cuando la superficie ya no da más. A 105 metros estuvo durante años la estación de metro más profunda del mundo, Arsenalna, en Kiev. Desde 2022, ese título pertenece a una estación de la ciudad china de Chongqing, a 116 metros. Bajar hasta el andén exige varios minutos seguidos de escaleras mecánicas que parecen no acabarse nunca. A 120 metros, la naturaleza vuelve a adelantarnos. En algunas zonas de África, las raíces de la higuera salvaje atraviesan grietas diminutas en roca sólida, buscando una sola gota de agua subterránea, en oscuridad absoluta. Es el récord mundial de raíz más profunda jamás documentado. Un árbol que llega más hondo que la mayoría de nuestros edificios subterráneos. A 155 metros, dentro de una antigua mina de plata en Suecia, está la habitación de hotel más profunda del mundo. Para llegar a la cama hay que bajar en ascensor y después caminar por túneles de roca viva. Fuera de la habitación, el túnel apenas supera los 2 grados. Dentro mantienen un cálido 18. No hay cobertura de móvil ni internet. La única forma de hablar con el exterior es una radio de mano. ¿Dormirías ahí abajo sabiendo que estás completamente incomunicado del resto del mundo? Superando los 200 metros bajo el agua, llegamos al cauce del río más profundo del planeta, el Congo, en África Central. Sus cañones subacuáticos superan los 200 metros y ni los barcos más modernos consiguen cartografiarlos del todo. Los remolinos y la presión se lo impiden. Y a 240 metros bajo el nivel del mar está el punto más bajo del túnel Seikan, en Japón, que conecta las islas de Honshu y Hokkaido por tren. Mantenerlo seco es una batalla permanente contra las filtraciones de agua salada y contra el peso de un océano entero empujando desde arriba. Hay algo que el ser humano entierra todavía más hondo, y no para conservarlo, sino para lo contrario, para que jamás vuelva a salir. A unos 430 metros bajo Finlandia se está terminando Onkalo, el primer cementerio permanente de combustible nuclear del mundo. Está excavado en un lecho de roca de 1.900 millones de años de antigüedad, elegido precisamente porque no se ha movido en todo ese tiempo. Ahí dentro se sellará el residuo más peligroso que produce nuestra civilización, dentro de cápsulas de cobre rodeadas de arcilla que se expande al mojarse, cerrando cualquier grieta por la que pudiera filtrarse agua. Y el objetivo no es guardarlo 100 años, ni 1000, es aislarlo durante 100.000 años. Un plazo 20 veces más largo que toda la historia de la escritura humana. Piensa en lo que eso significa de verdad. Nadie que esté vivo hoy sabe cómo será el ser humano dentro de 1000 generaciones, ni qué idioma hablará, ni si reconocerá el símbolo de radiactividad. Ese problema tiene nombre entre los ingenieros del proyecto. Se llama la comunicación a través del tiempo profundo. Se han propuesto de todo: monumentos amenazantes, paisajes diseñados para producir rechazo instintivo, incluso crear una tradición oral que se transmita durante milenios. La decisión final de Finlandia fue la más contraintuitiva de todas: no marcarlo.
sellarlo, cubrirlo y dejar que el paisaje lo borre. La lógica es que cualquier señal atrae curiosidad, y la curiosidad es exactamente lo que hay que evitar. Un cementerio diseñado para ser olvidado. Si esta parte te ha puesto la piel de gallina, deja un like antes de seguir. Es lo único que hace que YouTube muestre este video a alguien más, y en Umbral vivimos de eso. Y créeme, a partir de aquí la cosa se pone bastante más extrema. A partir del kilómetro de profundidad, ya no hay refugios, ni cementerios, ni granjas, ni estaciones de metro. Nadie baja hasta aquí para esconderse ni para conservar nada. Solo queda un motivo para seguir cavando: la codicia. En India, los antiguos campos de oro de Kolar llegaron a los 3000 metros. Generaciones de mineros trabajaron turnos completos ahí abajo, con un aire cada vez más pobre en oxígeno, arrancando el metal de vetas de cuarzo durísimo. Pero el récord absoluto de profundidad minera pertenece a Sudáfrica. La mina de oro de Mponeng supera los 4000 metros. Es como apilar 10 veces el edificio Empire State, uno encima del otro, y bajar hasta el fondo. Y aquí es donde aparece la ley de la que hablábamos hace unos minutos, la que gobierna todo lo que viene a partir de ahora. Se llama gradiente geotérmico, y dice algo muy simple. Por cada kilómetro que bajas, la temperatura sube entre 25 y 30 grados. Es implacable, no admite negociación y no depende de nada de lo que haya en la superficie. Haz la cuenta. A 4 kilómetros, la roca virgen alcanza los 66 grados. Sin plantas de hielo gigantescas, sería sencillamente imposible trabajar ahí. Cada día se bombean bajo tierra miles de toneladas de hielo mezclado con sal. Y solo así, el aire de las galerías consigue bajar de los 30 grados. La mina más profunda del mundo funciona, literalmente, gracias a una fábrica de hielo. Imagina bajar hasta el último nivel en un ascensor de acero, apretado junto a otros 120 mineros. El trayecto dura más de 1 hora, y la presión te taponará los oídos varias veces por el camino. Y ni siquiera la maquinaria aguanta bien. Los lubricantes se licúan por el calor y pierden su función. El metal se vuelve quebradizo. La propia roca, al ser liberada de la presión que la comprimía, se fractura sola y provoca miles de pequeños temblores cada día. Los mineros los oyen crujir sobre sus cabezas. ¿Aguantarías tú 1 sola hora trabajando a 66 grados bajo tierra? Y aún así, en estos túneles al rojo vivo, la vida encontró la manera. Unos científicos filtraron miles de litros de agua subterránea de esas minas y encontraron algo que nadie esperaba: una bacteria capaz de vivir completamente sola, sin ninguna otra especie a su alrededor, sin sol, sin oxígeno, sin materia orgánica caída desde arriba. ¿De qué se alimenta? De la radiactividad natural de la roca. La desintegración del uranio rompe las moléculas de agua a su alrededor, y de esa reacción la bacteria saca la energía para vivir. Un ecosistema de una sola especie, alimentado por el propio planeta. Los investigadores la bautizaron con una expresión sacada de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, viajero audaz. Y esa bacteria solitaria demuestra algo mucho más grande que ella misma. Ahí abajo, en la oscuridad total, vive cerca del 70% de todas las bacterias y arqueas del planeta. Alrededor del 10% de toda la biomasa terrestre respira ahora mismo bajo tus pies, con un detalle que cuesta procesar. Sin apenas energía disponible, muchas de esas células viven a una lentitud casi geológica. Se estima que algunas se dividen 1 sola vez cada 100 años, otras, quizá 1 vez cada 1000. No estás caminando sobre un desierto muerto. Estás caminando sobre el techo de la mayor parte de la vida terrestre. Ese dato merece salir de aquí. La mayoría de los seres vivos del planeta no están en la superficie, están debajo. Mándaselo a alguien. Es de esas cosas que cambian cómo miras el suelo. Para seguir bajando necesitamos otra escala. La fosa Challenger, el punto más profundo del océano, alcanza casi 11 kilómetros. Si invirtieras el Everest y lo hundieras ahí dentro, su cima seguiría cubierta por 2 kilómetros de agua. Es la mayor profundidad natural del planeta, y aún así, lo que el ser humano consiguió perforar en tierra firme la supera. En los años 70, en plena Unión Soviética,
comenzó un proyecto sin precedentes en la península de Kola, cerca del Círculo Polar Ártico. Y esto es lo primero que conviene entender. No buscaban nada, ni oro, ni petróleo, ni mineral alguno. El objetivo era puramente científico. Querían saber de qué está hecho realmente nuestro planeta, capa por capa, tocándolo con las manos en vez de deducirlo. Para 1989, tras casi 20 años de trabajo, la perforadora había alcanzado los 12.262 metros. Un agujero de 23 centímetros de ancho, convertido en el punto artificial más profundo jamás creado. Nadie, ni antes ni después, ha vuelto a perforar tan hondo en vertical. Y aquí está la respuesta a la pregunta con la que empezó este video. Ese agujero mide 23 centímetros porque a esa profundidad nada más grande es físicamente posible. Y hubo 3 razones concretas. La primera fue el calor. Más allá de los 12 kilómetros, la roca de granito alcanzó los 180 grados, casi el doble de lo que habían calculado los geólogos soviéticos. Sus modelos estaban equivocados, y lo descubrieron a base de brocas destruidas. La segunda fue la propia columna de perforación. Piensa en 12 kilómetros de tubería de acero colgando de su propio peso, calentada a 180 grados. Ese conjunto dejaba de comportarse como una barra rígida y se volvía flexible, como un fideo larguísimo, casi imposible de controlar desde la superficie. Girabas arriba y no sabías con certeza qué estaba pasando abajo. Cuanto más ancho el agujero, más pesada la columna y más se agrava el problema. Por eso los pozos ultraprofundos se estrechan a medida que bajan. Es la única forma de que la sarta soporte su propio peso. Y la tercera fue el desgaste. Cada vez que había que cambiar una broca gastada, había que sacar los 12 kilómetros de tubería a la superficie, tramo a tramo, y volver a meterlos. El proceso tardaba días enteros, y las brocas de acero se convertían en polvo fino al rozar una roca anormalmente densa y caliente. 20 años, 12 kilómetros, 23 centímetros. Y el proyecto se cerró por motivos técnicos y económicos, no por nada más. Aunque hay una historia que insiste en decir lo contrario. En la cultura popular todavía circula el rumor de que en Kola se grabaron gritos desgarradores procedentes del fondo del pozo. La historia nació en 1989, cuando una cadena de televisión religiosa estadounidense difundió el relato de un supuesto pozo hacia el infierno. En realidad, todo empezó como una broma. Un profesor noruego tradujo de forma deliberadamente exagerada un artículo local sin ninguna importancia, precisamente para comprobar hasta dónde llegaba la credulidad de la prensa internacional. Llegó bastante lejos, y sigue circulando hoy. Nunca existió ninguna grabación. Lo curioso es que la verdad de Kola era mucho más interesante que la leyenda, porque aquel agujero de 23 centímetros reescribió la geología moderna. A unos 7 kilómetros aparecieron microfósiles de organismos marinos de casi 2.000 millones de años, y agua líquida circulando en una roca que se creía completamente impermeable, agua que no venía de la superficie, sino que había sido exprimida de los propios minerales por la presión. Pero el hallazgo más incómodo fue lo que no encontraron. Todos los libros de texto de la época dibujaban una frontera clara entre una capa de granito y una capa de basalto debajo. Kola perforó justo donde debía estar esa frontera. No había ninguna, solo granito fracturado, cada vez más caliente y más extraño. La corteza terrestre resultó ser mucho más compleja y heterogénea de lo que imaginaban las mentes más brillantes de su tiempo. Y hay algo que Kola nunca llegó a tocar. Debajo de la corteza está el manto, y la frontera entre ambos tiene nombre propio: la discontinuidad de Mohorovicic. Kola no llegó ni cerca. Estados Unidos lo había intentado antes perforando desde el océano, donde la corteza es mucho más fina, y también fracasó. Nadie, en toda la historia, ha tocado el manto terrestre. Ni una vez. La perforadora murió aquí, vencida por la propia Tierra. Pero nuestro viaje no, porque nos queda un último vehículo. Todo lo que la ciencia sabe a partir de aquí no viene de un taladro, viene de escuchar. Cada terremoto envía vibraciones que atraviesan el planeta entero, y esas vibraciones funcionan como los rayos X de un hospital,
revelan lo que hay dentro de un cuerpo sólido sin necesidad de abrirlo. El truco está en que existen dos tipos de onda. Unas se propagan comprimiendo el material y pueden atravesar cualquier cosa. Las otras avanzan sacudiendo el material de lado, y esas tienen una limitación crucial: no pueden atravesar un líquido. Un líquido no ofrece resistencia lateral, así que la onda sencillamente muere. A principios del siglo XX, los sismólogos se dieron cuenta de algo desconcertante. Después de un gran terremoto, había una enorme región del planeta, al otro lado, donde ese segundo tipo de onda no llegaba nunca. Una zona de sombra perfectamente definida. Solo había una explicación posible. En el centro de la Tierra hay algo líquido. Y en 1936, una sismóloga danesa llamada Inge Lehmann encontró en esos mismos datos un eco pequeño que no encajaba con nada. Su conclusión fue que dentro de esa bola líquida había otra bola, esta vez sólida. Tenía razón, y lo dedujo sin salir de su despacho, con papel, lápiz y sismogramas. Gracias a esas vibraciones sabemos que la corteza terrestre sobre la que caminas ahora mismo es, en proporción, más delgada que la cáscara de un huevo. Bajo los continentes mide unos 35 kilómetros. Bajo los océanos, apenas 5 o 7. Sobre esa lámina está absolutamente todo lo que has visto en este video. Todas las minas, todos los túneles, todos los cementerios, toda la vida conocida. Y justo debajo empieza el resto del planeta. Desde los 70 hasta los 2.900 kilómetros de profundidad se extiende el manto, en torno al 80% de todo el volumen de la Tierra. Es un océano gigante de roca, atrapado en un estado intermedio, ni sólido rígido ni líquido, sometido a temperaturas que llegan a los 3.000 grados. Ahí dentro la piedra se comporta como plastilina caliente. Si la golpeas, se rompe. Si la empujas durante 1.000.000 de años, fluye. Y fluye. El manto se mueve en un proceso llamado convección. Las corrientes calientes suben, las frías bajan. Ese movimiento, de unos pocos centímetros al año, más o menos lo que te crecen las uñas, es lo que empuja continentes enteros y alimenta cada volcán activo del planeta. Si el manto fuera completamente rígido, la Tierra estaría geológicamente muerta. Sin terremotos, sin volcanes, sin montañas nuevas. Como la Luna, todo lo que se mueve en la superficie de este planeta se mueve porque esa piedra fluye. Al cruzar los 2.900 kilómetros, entramos en el núcleo externo. Y aquí sí hay un océano de verdad, aunque no de agua, hierro y níquel fundidos, en estado líquido, en una capa de más de 2.000 kilómetros de espesor, a entre 4.000 y 5.000 grados. Ese metal líquido gira sin parar, arrastrado por el calor que sube y desviado por la propia rotación del planeta. Y un metal en movimiento genera corriente eléctrica. Una corriente eléctrica genera campo magnético, y ese campo magnético, a su vez, sostiene el movimiento. Es un generador que se alimenta a sí mismo y lleva funcionando miles de millones de años. El resultado es el escudo magnético que envuelve la Tierra y desvía la radiación solar antes de que llegue a la atmósfera. Sin ese océano de metal bajo tus pies, el viento solar iría arrancando la atmósfera poco a poco. Es exactamente lo que le pasó a Marte, que perdió su campo magnético y con él casi todo su aire. Y ese escudo no es estable. Cada varios cientos de miles de años, el campo magnético terrestre se invierte por completo. El norte magnético pasa a estar en el sur. Ha ocurrido cientos de veces. Está registrado en las rocas volcánicas del fondo oceánico, y nadie sabe predecir cuándo será la próxima. Y justo en medio de este infierno líquido, se esconde algo que parece desafiar la física. A 5.150 kilómetros de profundidad, empieza el núcleo interno, una esfera sólida de hierro de unos 1.220 kilómetros de radio. Cerca del 70% del radio de la Luna, encajada en el centro de nuestro planeta. La temperatura ahí alcanza los 5.400 grados, comparable a la superficie del Sol, y sin embargo ese hierro no se derrite. Permanece sólido por una única razón: la presión. Más de 3,5 millones de veces la presión atmosférica, como si el peso de una flota entera de portaaviones cayera sobre cada centímetro cuadrado de ese metal. Los átomos de hierro quedan tan comprimidos que sencillamente no tienen espacio para moverse.
y sin movimiento no hay líquido. El calor dice, derrítete. La presión dice, no puedes. Gana la presión. Ese corazón, además, hace dos cosas raras. Crece. Cada año gana alrededor de 1 milímetro de radio, a medida que el núcleo externo líquido se va solidificando sobre él. A muy largo plazo, eso es una mala noticia. Cuando el núcleo externo termine de solidificarse, dentro de miles de millones de años, el generador se apagará, y con él, el escudo magnético, y gira por su cuenta. Durante años se creyó que giraba siempre algo más rápido que el resto del planeta. Estudios recientes, todavía en debate, apuntan a algo más extraño, que su rotación cambia cada varias décadas, y que últimamente parece haberse frenado respecto a la superficie. Ahora mismo, mientras escuchas esto, ese corazón de hierro está girando bajo tus pies a su propio ritmo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a Umbral y activa la campana. Aquí bajamos a los sitios donde la física deja de comportarse como esperas, y nos queda la respuesta que prometimos al principio. Entonces, ¿por qué no podemos ir? Porque ningún material conocido resiste ese viaje. Cualquier metal que fabriquemos a unas pocas decenas de kilómetros de profundidad o se aplasta hasta convertirse en polvo o fluye como una gota bajo el peso de todo lo que tiene encima. Y aunque lográramos enfriar la broca y construir una aleación imposible, seguiría habiendo un problema insalvable. La roca se cerraría sola. A esas presiones, la piedra fluye. Un pozo dejaría de existir en cuanto la broca pasara. No hay forma de mantener abierto un agujero en un material que se comporta como plastilina. Por eso Kola llegó a 12 kilómetros y no a 13. El centro de la Tierra queda sellado, bajo 6.371 kilómetros de piedra y hierro. Y ahí, justo en ese punto exacto, ocurre algo casi imposible de imaginar. La gravedad se vuelve cero. Toda la masa del planeta tira de ti por igual, desde todas las direcciones a la vez. Las fuerzas se cancelan. En el lugar de mayor presión del planeta, no pesarías absolutamente nada. Vivimos sobre la cáscara más fina de piedra fría, mientras debajo giran océanos de metal líquido y arde un núcleo tan caliente como la superficie de una estrella. Y nuestra propia existencia depende de ese reactor natural que sostiene el escudo que nos protege del espacio. Pese a todo, apenas lo hemos rozado. El agujero más profundo jamás excavado, 20 años de trabajo, no cubrió ni el 0,2% del camino. Sabemos más de la superficie de Marte que de lo que hay a 200 kilómetros bajo tu silla. Si te ha gustado este viaje, deja un like, compártelo con alguien que crea que conocemos nuestro planeta y suscríbete a Umbral. Y dime en los comentarios, ¿qué te ha parecido más increíble, la bacteria que come radiactividad o el cementerio diseñado para ser olvidado? Hoy hemos bajado 6.371 kilómetros. La próxima vez, invertimos el viaje por completo. Subimos, atravesamos las nubes y seguimos subiendo hasta el punto exacto donde termina el cielo y empieza el vacío absoluto del espacio. Nos vemos allí. En Umbral seguimos abriendo la Tierra.